Hola a todas y todos, mi nombre es Pedro Ortiz Antoranz, soy profesor de la maestría en artes visuales de la FAT en la UNAM. Y en primer lugar quiero agradecer la amable invitación del comité organizador de SLAM a este simposio. Mi presentación se llama Arte por instrucciones vía WhatsApp en tiempos de pandemia. Bien. El ejercicio que presento a continuación tuvo lugar en el taller de investigación-producción de la Maestría de Artes Visuales de la FAT, justo en el momento en el que sobreviene la pandemia COVID-19. En el taller llevo a cabo actividades para la transformación de la práctica artística en investigación artística, y cada semestre planteo un ejercicio o experimento. De hecho, esta es una imagen de mi taller previo al COVID, y esta es una imagen ya de mi taller durante la pandemia. En este contexto, pensamos en grupo buscar una solución como para poder aprovechar esta situación de trabajo a través de las plataformas digitales y nos pusimos de acuerdo en explorar el potencial experimental y epistémico del arte por instrucciones utilizando como medio la aplicación WhatsApp, lo que a priori parecía una restricción que ponía en riesgo la dinámica de un taller, sobre todo un taller de investigación artística pensado sobre todo para ser presencial, se tornó en realidad un factor de estímulo y transformación creativa para todos los proyectos, que nos llevó además a explorar el potencial de las plataformas digitales para llevar a cabo acciones artísticas. Algunas palabras sobre la práctica artística involucrada, este arte por instrucciones, arte por consigna, que como les comentaba, pues se trata de una práctica artística que se adapta muy bien al tiempo de pandemia y de distanciamiento social y que facilita el trabajo colectivo y participativo. Además, es una práctica ya con cierto fundamento en la historia del arte, sobre todo a partir de las vanguardias, con gente como Marcel Duchamp o John Cage, George Brecht, Yoko Ono, Sol LeWitt, Lawrence Weiner o Robert Smithson, entre muchos otros que han utilizado en algún momento este tipo de prácticas en su trayectoria artística. Este interés también por la práctica del arte por instrucciones porque permite el trabajo grupal a partir de una propuesta de alguna o algún miembro del grupo y jugar con las variaciones que son además consideradas como parte de la propuesta principal. Esta cuestión de la delegación, del performance delegado por parte del artista, de esa ejecución a un grupo, es una de las cosas que nos interesaba trabajar durante el semestre. Y los ejercicios que vengo a presentarles tienen que ver precisamente con esto. Ahora bien, tomamos algunas obras de referencia para fundamentar como punto de partida precisamente de este trabajo en el aula. Una de ellas es esta pieza de Marcel Duchamp, Un Happy Ready Made, de 1919, considerada la primera pieza de arte por instrucciones, lo que no significa que los artistas no hayan trabajado dando por encargo sus obras y generando instrucciones como para llevarlas a cabo a lo largo de la historia del arte, pero esta es la primera que trabaja las instrucciones como parte de la obra en sí misma, que es lo que nos interesa. De hecho, esta es una práctica pionera, muy temprano siglo XX, pero luego, hacia mitades del siglo XX, hacia los años 60, hay una eclosión del arte por instrucciones, sobre todo al hilo como de la figura de John Cage y sus clases en la New School. Él se encarga de difundir esta práctica en una serie de alumnos y alumnas, como es el caso de Alan Caprow o es el caso también de George Brecht, que son, digamos, el eje de una eclosión de estas prácticas en el medio artístico, por ejemplo, el caso de Fluxus, u otros movimientos como el conceptualismo o el minimalismo. Esta práctica, por ejemplo, que vemos en pantalla, es de Yoko Ono, que si bien no asistía a las clases de John Cage, pertenecía al medio, al ambiente,
y por lo tanto compartía muchas de las premisas de la época y de hecho es una de las que adopta con mayor fuerza esta práctica del arte por instrucciones en un libro que se llama Pomelo, en el año 61, donde compendia un montón de estas instrucciones. Por ejemplo, la que vemos en pantalla, Painting for the Wind, nos invita a tomar una bolsa y a llenarla de semillas, a hacerle un agujero y a dejarla en un sitio donde haya viento. Bien, por ejemplo, también esta propuesta de Lawrence Weiner, que pertenece a un libro que se llama Statements, también es un libro que compendia prácticas por instrucciones, donde nos invita a rociar el piso con un spray durante 2 minutos. De hecho, la fotografía es un registro resultante del mismo artista. También, por ejemplo, Robert Smithson. En este caso se trata de una pieza que mandó a una exposición colectiva organizada por la crítica de arte Lucy Lippard en Seattle. Y aquí lo que Robert Smithson pide en esas instrucciones que vemos en pantalla es que se hagan 400 fotografías de horizontes en terrenos baldíos, desérticos, con una cámara Kodak Instamatic, y además da instrucciones de cómo debe ser montada la obra en galería. Bien, he aquí algunos ejemplos de los muchos que se pudieran sacar a colación. Es una práctica que podemos llamar una práctica establecida dentro de las prácticas contemporáneas y nos interesaba, como parte también de la lógica del taller de investigación artística, traer prácticas del arte contemporáneo que luego son utilizadas con fines didácticos dentro del espacio del taller de investigación artística. Algunas consideraciones previas que además adoptamos como grupo de trabajo, las siguientes. Que trabajar en red y a partir de las redes no significa estar siempre frente a una pantalla, que estamos en búsqueda de un balance entre la vida offline y la vida online, digo, no solo en el taller, sino consideramos que pues, a nivel social es un balance importante, que requerimos de una articulación de la experiencia humana en todo su esplendor sensorial y empático a través de los medios digitales, que no son medios exclusivamente visuales, que pueden implicar a todos los demás sentidos, que las plataformas digitales no son meras ventanas tecnológicas entre las personas, que queremos además explotar y explorar formas de encuentro pleno y genuino en los entornos digitales, que las artes visuales son un territorio idóneo para experimentar con la confluencia entre los mundos offline y online. Y por último, que los experimentos artísticos que se van a presentar a continuación van todos precisamente en esa dirección. Muy bien. La primera práctica que quiero presentarles se llama el Museo de las Pieles y es de Manuel Huesca, uno de los alumnos del taller. Se trata de un experimento que parte de la investigación en los armarios personales y en pensarlos como archivos. El proyecto de Manuel Huesca aborda el armario como si fuera un archivo de pieles, como una instantánea de la persona que ha construido dicha colección con el paso del tiempo, en palabras del propio artista. El adorno como un gesto cotidiano cargado de episteme, como una modulación del cuerpo, como un montaje personal. Digamos que una de las características y atractivos de la propuesta de Manuel es que utiliza una audioguía para dar estructura a esta pieza por instrucciones. Y utiliza esta audioguía como un medio de experimentación artística para conducir a las personas hacia un ejercicio autorreflexivo de exploración sobre su propio armario, el que todos y todas tenemos en nuestras casas. Y eso lo hace a partir de 3 etapas. La primera es, y a partir de esta audioguía, de una exploración guiada del armario y de las prendas que están dentro. Luego, extraer una indumentaria del mismo en función de 4 consignas que el artista nos da. A cada quien le toca una consigna distinta y esa consigna puede ser sé invisible, sé visible, llama la atención. La tercera sería adáptate al gusto de los demás. Y la cuarta sería
contesta, protesta y disiente del gusto de los demás. Y esas serían 4 consignas sobre las que elegir la indumentaria. El tercer paso es vestirse con esa indumentaria elegida, tomarse un autorretrato de cuerpo entero frente a un espejo y realizar un ejercicio de intervención digital de ese retrato. Los requerimientos de esta práctica son un celular con cámara, unos audífonos, WhatsApp y un programa de edición de imagen. De hecho, en la imagen que estamos viendo en la presentación podemos ver las instrucciones que manda Manuel a través del WhatsApp al resto de compañeros y compañeras del taller. Déjenme ponerles un fragmentito precisamente de ese audioguía. Ahora quiero que te sitúes frente a tu museo de pieles. En este momento somos turistas del museo. Empieza observando su arquitectura, tamaño, forma, color, dimensiones, abierto, cerrado, grande, pequeño, obtuso. Tómale una foto. Este es nuestro primer souvenir, nuestro primer registro de la visita. Bien, de hecho, la segunda parte de la consigna, después de elegir la indumentaria a partir de las consignas que nos marca el artista, nos pide que trabajemos la intervención digital sobre el autorretrato a partir precisamente de esta imagen de referencia, que es una imagen de una pieza de Annie Sprinkle, una artista performancera que había sido antes actriz porno y que buena parte de toda su obra tiene que ver con la reflexión con esa profesión y donde, digamos, en este caso, lo que hace es escribir a mano sobre el propio retrato, ¿no?, donde está ella vestida con su atuendo de trabajo, todo una serie de confesiones acerca del sacrificio que supone construir y mantener una imagen como esta. Esta es la pieza que utiliza Manuel como referencia para que los compañeros y compañeras del taller, a partir del retrato que se tomaron, hagan un ejercicio parecido de confesión y de escritura alrededor de su propio retrato. De hecho, algunos ejemplos y resultados del mismo son los siguientes. Este es, por ejemplo, el caso de Ágata, en donde tiene precisamente una consigna de contestación o de protesta, de no conformación, de no conformidad. Este es el de Alexa Forero, que tiene una consigna de visibilidad, de llamar la atención. Este es el de Ariadna, que tiene como consigna también la visibilidad y llamar la atención. Como pueden ver, pues replican la misma lógica que el ejercicio de Annie Sprinkle. Por último, Carlos Arroyo, que tiene una consigna de pasar desapercibido, de invisibilidad. Bien, estos son algunos de los resultados de la práctica que nos propone Manuel. ¿Qué decir como valoración del ejercicio, como valoración del experimento de Manuel? Pues la consideración de que el armario es un archivo personal me parece una de las cosas a destacar, el tratar nuestro armario cotidiano como un archivo que tiene prendas, documentos que pueden leerse mediante el vestir mismo, mediante la acción del vestir, pero sujeta a una acción crítica y reflexiva sobre ese vestir. La propuesta de una pieza por instrucciones en forma de audioguía también me parece un acierto, me parece una manera también interesante de traducir la lógica de una obra por instrucciones. Además, esto es una pieza de audioguía que se escucha en el celular. Con el celular podemos movernos y hacer esa acción de exploración del armario. Y creo que eso, digamos, facilita como toda la movilidad, toda la posibilidad de escuchar mientras se lleva a cabo el ejercicio. Me parece también muy interesante que proponga un reenactment de una pieza de referencia de la historia del performance, que es la de Annie Sprinkle, convirtiéndola también en una pieza por instrucciones y empleándola de una forma
también ligeramente distinta a la intención original de la pieza, que es como una herramienta epistémica para la disección de nuestra imagen y además para analizar cómo ésta puede reconfigurarse con distintas intenciones frente a los demás. Por último, digamos, me interesa también de este proceso de Manuel llevar a cabo una autodisección de los modos del vestir, donde compartimos un fragmento de nuestra intimidad o mundo personal, a la par que sabemos que también lo están haciendo nuestros compañeros y compañeras, y de alguna forma eso luego se va a compartir también en el feedback final, en una compartir fragilidad e intimidad con el resto de compañeros y compañeras del grupo, en un también ejercicio de balance entre lo que nos ofrecen los medios digitales y nuestras conexiones con la vida cotidiana. Bien. El segundo experimento que quiero presentar se llama The Artist is a Present y es de Gabriel Antolínez, otro de los alumnos del taller. El nombre de la pieza en este caso es un homenaje, digamos, está hecha en referencia a esta pieza de Marina Abramovic que se llama The Artist is Present. Ya verán por qué. El experimento artístico de Gabriel Antolínez traza el ciclo de la palabra en sus distintos avatares, es decir, la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra leída, escuchada y la palabra pensada. De manera literal y metafórica, propone la identidad entre palabra y alimento, experimentar la palabra como acto y continuación del cuerpo a partir de la metáfora de alimento, vínculo entre el interior y el exterior, soporte y desecho, en palabras del propio artista, y postula también la producción y transmisión de conocimiento como un proceso digestivo incompleto. Además, Gabriel aprovecha también para poner de relieve la materialidad de los medios digitales, dar opacidad a los objetos que posibilitan la interacción humana a través de Internet. La acción sucede fundamentalmente a partir de una llamada o videollamada de WhatsApp entre dos compañeros y compañeras que el artista ha emparejado previamente. Es decir, como que hizo parejas con todo el grupo del taller y entonces uno de los miembros de la pareja recibe las instrucciones vía WhatsApp por parte del artista y se las comunica al otro o la otra por el mismo medio. Durante la videollamada se llevan a cabo simultáneamente varias acciones con letras de pasta. Se compone el nombre del otro o otra compañera sobre un plato, se introduce letra por letra el nombre del otro o otra en la boca, sin morderlas ni tragarlas, y por último se lleva a cabo un ejercicio de mirada fija en silencio del otro o otra durante 5 minutos. Terminada la acción, se manda una retroalimentación en forma de emoji al WhatsApp colectivo. Bien, ¿qué comentar sobre el experimento de Gabriel? Pues que si bien se trata de una acción que sucede completamente en línea, durante una llamada de WhatsApp, esta apunta hacia una conexión sensorial, poética y mágica entre los interlocutores, a un entrelazamiento ritual a partir de la composición material de los respectivos nombres y una comunicación sin palabras de su deletreo por contacto sobre la lengua y su transmisión por vía de la mirada. Esta hibridación entre ritual y medios es lo que a mí, en mi opinión, le da un sabor especial a esta acción. Si bien sucede por medio de las palabras, también es verdad que sucede más allá de las mismas. El tercer experimento que les quiero compartir se llama Experiencias Delegadas y es de Amado Cabrales, otro integrante del taller de investigación-producción. Amado Cabrales propuso una serie de 7 consignas en forma de breve poema cada una, a las que denominó experiencias delegadas. Por medio de las mismas, se propuso que cada quien conectara con su espacio de confinamiento, poniendo en juego una variedad de intercambios energéticos con los objetos que se encuentran habitualmente en todas las casas. La ejecución de cada uno de los 7 poemas consigna
conlleva que un objeto cotidiano sea sujeto de una operación energética. Por ejemplo, un muro, contención; una vela, expansión; un huevo, transmisión; un vaso, desplazamiento; un espejo, reflexión; una papa, transformación; un refrigerador, resonancia. Estas consignas fueron enviadas vía WhatsApp, una a una, a cada participante. Se iban mandando conforme las iban realizando, es decir, por etapas. Al término de cada consigna, los y los participantes debían mandar por WhatsApp al artista una palabra, emoji o frase que reflejara su impresión sobre lo sucedido. El mensaje de respuesta se acompañaba de un sí o un no para confirmar su voluntad de continuar o desistir su participación en el juego. La acción de inicio y de cierre la realizaron todas y todos los participantes al unísono, conectados por videoconferencia, que de hecho ahora verán la primera acción, que es la contención del muro. Se realizó de hecho en conjunto, toda la clase conectados por videoconferencia. Déjenme de hecho leerles algunas de las instrucciones que mandó. La primera: coloca tus palmas sobre un muro, da un paso atrás con una pierna, flexiona la que queda al frente, recarga tu peso sobre las palmas, presiona, cierra los ojos, sostén el muro. La segunda decía: de noche prende una vela, colócala al centro de una habitación, mira tu sombra, danza con ella, no deje en superficie alguna que no haya sido tocada por su bamboleo. La tercera: recuéstate, coloca un huevo en tu pecho, deja que alcance tu temperatura, coloca el huevo en tu almohada, duerme a un costado, desayuna cereal. La cuarta: toma un vaso de cristal, introduce tus labios, susurra vacío, llénalo. La quinta: dibuja un espejo en la pared, colócate frente a él, sueña con una puerta, bórralo. La sexta: hierve una papa con el vapor que expida, dibuja una letra sobre un plato, con el agua que quede haz cubos de hielo, déjalos sobre una maceta, come la papa, sal a gusto. Y por último, busca el sonido constante de un electrodoméstico, mimetiza el eco dentro de tu garganta, con la repetición vibrante de su motor, si el electrodoméstico lo consiente, revolucionen simultáneamente. Bien. ¿Qué comentar sobre este experimento llamado Cabrales? Pues que una de las particularidades que me gusta en particular de la propuesta es que se basa en sí un ejercicio por instrucciones, pero hecho por etapas, en diversas etapas, en este caso 7 etapas, que en esas etapas contempla acciones en colectivo, es decir, al unísono, conectados sincrónicamente por videoconferencia, y acciones también solitarios realizadas cada quien asincrónicamente en su casa. Que las acciones colectivas sincrónicas multiplican enormemente la energía de las acciones, que cada experiencia particular asincrónica de los y los participantes constituye una variante de las consignas del poema, que además la acción poética tiene la fuerza para reconfigurar, aunque sea momentáneamente, nuestra percepción del espacio de confinamiento. Según Amado Cabrales, en las experiencias delegadas que propone, los participantes prestan temporalmente su cuerpo como sujeto-objeto de la experiencia poética enunciada por el artista, eso sí, con un cierto margen para la interpretación de la misma. Era intención del ejercicio trascender la experiencia de las plataformas digitales como meras ventanas tecnológicas hacia los demás, situación que además se intensifica especialmente durante la pandemia. Y a partir de la acción poética colectiva, como llama el artista, una poesis del estar juntas, a la que denomina fundamentalmente experiencias delegadas.
El cuarto experimento que quiero compartir se llama Caminar Juntas y es de la alumna Yolanda Benalba. El experimento de Yolanda Benalba consiste en proponer la construcción de 3 lugares imaginarios que los y las participantes tienen que construir en WhatsApp a partir de una consigna diferente en cada caso. El ejercicio explora cómo se construyen y evolucionan espacios sociales a partir del tipo de acuerdos que se establecen entre sus integrantes y revela la inevitable dimensión política de las interacciones entre los miembros de un grupo. Las 3 sociedades imaginarias o mundos, como los ha denominado el artista, son el mundo de las libertades, el mundo de la cadena y el mundo de los acuerdos. De hecho, el mundo de las libertades es una metáfora del individualismo liberal radical, donde los sujetos no atienden a acuerdos colectivos, sino a una libertad de decisiones que pasa siempre por los propios intereses y preferencias. En cambio, el mundo de la cadena refiere a una sociedad construida a partir de las decisiones individuales consecutivas, es decir, que cada quien puede aportar algo al mundo, pero debe ser construido a partir de lo que propuso él o la anterior participante y así sucesivamente. Y por último, el mundo de los acuerdos es una metáfora de un mundo asambleario donde todas y todos deben consensuar y decidir por unanimidad cada una de las decisiones que tomen sobre la conformación de su mundo. Como parte de las instrucciones, era formar 3 grupos en WhatsApp, uno por mundo, con al menos 4 integrantes cada uno. Leer la consigna o el primer mensaje del grupo de WhatsApp que manda el artista y que podemos ver, de hecho, en la imagen en este momento. Interactuar conforme a esta misma consigna, siguiéndola consistentemente a lo largo de todas las interacciones que se lleven a cabo en este mundo en WhatsApp. Además, utilizando cualquier medio que nos permita la aplicación, sean mensajes escritos, audios, videos, imágenes, emojis, memes, GIFs. El juego finaliza cuando así lo deciden los participantes. Déjenme mostrarles una breve muestra en video de algunos de los intercambios que se dieron precisamente en uno de los 3 mundos. Bien, ¿qué comentar sobre la pieza de Yolanda Benalba? Pues me interesa especialmente la idea de que las geografías o estos mundos que propone se construyen comentario a comentario, sea escrito, imagen, audio, como si fuera un cadáver exquisito. Me gusta también la idea de que hay la creación de un espacio colectivo imaginario que se autoconstruye a partir de una premisa o consigna. También me parece interesante que se genere una suerte de fábula política imprevisible y evolutiva, cambiante, construida en grupo. Y que además esto se haga con los medios que nos permite el WhatsApp, con imagen fija, video, audio, palabras o emojis.
Conclusiones del trabajo realizado durante el taller, a partir de estas muestras, ejercicios, ejemplos que acabo de mostrar. Pues que, en primer lugar, es posible articular a partir de una aplicación sencilla como WhatsApp y los recursos que nos brinda, una variedad de ejercicios y acciones artísticas a distancia. Una aplicación digital como WhatsApp puede ser redibujada, redefinida a partir de las prácticas artísticas y usada con fines imprevistos, así como ocurrió en su momento con los medios del cine, la televisión o la radio. Estos usos no previstos nos hablan indirectamente acerca de la forma de un medio y a la vez también lo transforman y revelan otras posibilidades. Además, pienso que el arte por consigna o por instrucciones es una práctica que se adapta especialmente bien a los tiempos de pandemia y distanciamiento social. Mediante el arte por instrucciones podemos poner a prueba distintas hibridaciones de la vida online y la vida offline e integrar otros sentidos, además del visual, en las plataformas digitales. Además, permite la integración de acciones sincrónicas y asincrónicas, individuales y colectivas, ya sean en un único momento o por etapas, o estrictamente guiadas por unas instrucciones o con cierta interpretación libre. La participación colectiva en una pieza por instrucciones además acentúa la energía y la conciencia grupal de los y las participantes. Y por último, el arte por instrucciones tiene relevancia para el aprendizaje de la práctica artística investigativa, por sus cualidades reflexivas, discursivas y dialógicas. Al poner por escrito, además, y tener que concretar y fijar una pieza artística y reducirla a un set de instrucciones, entonces la estructura y el concepto y la dinámica de la misma puede ser compartida y replicada con nitidez por los demás y las demás compañeros y compañeras del taller. Bien, con estas ideas termina mi presentación sobre el uso de WhatsApp como plataforma para el trabajo, digamos, de arte por instrucciones. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación del maestro Sergio Medrano y organizadores del Simposio Latinoamericano de Arte Mediático por generar este espacio de escucha que posibilita la reflexión sobre los modos de actualizar e innovar nuestras prácticas. Para iniciar, me gustaría compartir los 4 momentos en los que está estructurada esta presentación: comunidad, inmunidad, mediación y estrategias colaborativas. Todos repensados desde la nueva realidad que vivimos a partir de la pandemia mundial. Abordaré brevemente el término de comunidad, creando una metáfora con el contexto actual, para que en su acepción biológica ubiquemos el término inmunidad como esa capacidad del organismo de resistir gracias a sus propios anticuerpos, propuestos a partir de la mediación y las estrategias colaborativas. La comunidad entendida como aquella sustancia que conecta a determinados sujetos entre sí en el reparto de la identidad común, ligada conceptualmente a la figura de lo propio, de lo que es común o de comunicar cuanto es propio, definida por una pertenencia recíproca, donde sus miembros resultan tener en común su carácter propio, ser propietarios de aquello que es su común. Concebida como el ser mismo de la relación,
no como aquello que pone en relación a determinados sujetos, para entenderla como el ser en común de una existencia y no como un ser común, donde la comunidad determina la fractura de sus barreras de protección de la identidad individual. La inmunidad constituye el intento de reconstruirla en una forma defensiva y ofensiva contra todo elemento externo capaz de amenazarla. En esa acepción médica y biológica del término, en relación a la cual la inmunidad natural o inducida implica la capacidad del organismo de resistir, gracias a sus propios anticuerpos, a una infección procedente de un virus externo. En este contexto, el COVID. Por tanto, de acuerdo a lo que estamos viviendo, se puede concluir que la comunidad determina la fractura de las barreras de protección de la identidad individual. La inmunidad adquiere relevancia en esta presentación cuando se visualiza como necesaria para la conservación de la vida individual y colectiva y nuestro quehacer. Normalmente, el sistema inmune se limita a una función conservadora de proteger al organismo sin volverse contra del cuerpo que lo alberga. Pero para que opere así, lo que se requiere es un salto cualitativo que sitúe de un modo completamente diferente el nexo entre las restricciones y las necesidades, entre la expansión y la protección de los más débiles desde el punto de vista social, cultural y generacional ante esta gigante ola tecnológica, que en su administración, a partir de barreras divisorias, bloqueos a la circulación de las ideas, lenguajes, información, mecanismos de vigilancia activa en todos los lugares donde habitamos, constituyen siempre formas de debilitamiento frente a las cuales es necesario, por un lado, escapar y por otro lado, oponer resistencia en todos los medios legítimos. Y esto es particularmente difícil por el momento debido a la saturación de dispositivos contemporáneos que buscan regular nuestras conductas y administrar nuestra vida a partir de ejemplos como son las medidas biométricas de detección en los pasos fronterizos, las células fotoeléctricas que localizan cada uno de nuestros movimientos y que se promueven como protección de la sociedad y de nosotros mismos. Para profundizar en la inmunidad necesaria en nuestro contexto actual, lo que se necesitaría hacer antes de producir su desactivación o simplemente antes de no dejarse capturar es una discriminación preventiva entre dispositivos de prohibición, dispositivos de control o dispositivos de sumisión y sistemas capaces de facilitar nuestra experiencia individual y colectiva para preservar zonas de silencio en el interior de una comunicación que ya se extiende a cada uno de los momentos de nuestras vidas. A estas acciones también debe sumarse la producción de espacios, de esferas, de dimensiones comunes cada vez más amenazados por la intrusión de su contrario. Los primeros en ser privatizados han sido los recursos ambientales, el agua, la tierra, el aire, la montaña, los ríos, más tarde los espacios urbanos, los edificios públicos, las calles, los bienes culturales y finalmente los recursos de la inteligencia, los espacios de la comunicación y las herramientas de información. Todo eso en espera de que incluso los órganos de la vida biológica fueran puestos legalmente a la venta y adquiridos por el mejor comprador. Ya la modernidad, con la invención del Estado, es decir, el mayor dispositivo político, ha tendido a excluir el bien común, esto es, el de todos, o al menos a reducirlo cada vez más en favor de una dialéctica entre lo privado y lo público destinada a ocupar progresivamente toda la escena social. Esto se pone aún más de relieve cuando con el giro biopolítico en acción, cada bien material o intelectual, corpóreo o tecnológico, viene a concernir directamente o indirectamente a la esfera de la vida biológica, incluyendo en ella también los recursos de la inteligencia y del lenguaje, de lo simbólico y de lo imaginario, de las necesidades y de los deseos. Por esto, se vuelve fundamental la activación de nuevos espacios de lo común. Se debe comenzar, precisamente, por la ruptura de la tenaza entre público y privado que amenaza con triturar lo común, buscando en cambio ampliar el espacio. Lo común no es lo público, que se opone dialécticamente a lo privado, ni es lo global que se corresponde con lo local. Por ello, es importante pensar en el entorno desde el interior de lo común y generar nuevos espacios más allá de las grandes plataformas porque éstas tienen términos y condiciones.
Para abordar las concepciones de mediación, es útil integrarlas con las perspectivas de tecnología, cultura, comunicación y pedagogía. Con respecto a las mediaciones tecnológicas y educativas, en donde centraremos el diálogo, estas incluyen artefactos y lenguajes. Facundo Díaz denomina nuevas formas de cotidianidad, para conformar nuevas miradas al campo de la tecnología apropiada y crítica y desde un enfoque sociocultural por la relación entre cultura, educación y sociedad, que configuran las prácticas de una tecnología educativa. Varios autores afirman que los conceptos de mediación y comunicación están relacionados por los discursos de las tecnologías, con el conocimiento de los destinatarios por potencialidades expresivas de los lenguajes sonoros, gráficos y audiovisuales. La mediación aplicada a los procesos de comunicación debe de ser intencional, de trascendencia, reciprocidad, significación y autorregulación. Por otro lado, las tecnologías que participan en un proceso educativo pueden considerarse como sistemas de actuación, de acción externa, pero también como fuente para la generación de nuevos modelos cognitivos o marcos de pensamiento. En este sentido, las mediaciones tecnológicas replantean los roles de los maestros y educativas, donde el maestro debe de asumir el rol de moderador, tutor virtual y orientador, acorde a una formación para que se adapte a estas nuevas configuraciones. Cuando la mediación tecnológica de la comunicación se convierte en estructural, no se concibe solamente instrumental, por tanto, deviene más que en artefactos a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. El tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas y competencias de las disciplinas del conocimiento, a fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Facundo Díaz afirma que la educación superior asegura que los recursos tecnológicos pueden ser clasificados en los siguientes 4 niveles básicos relacionados con la evolución de las TIC. Primero, las herramientas TIC se aplican solamente en la docencia sin cambios estructurales y pedagógicos. En el segundo, se usan medios digitales y se inician procesos de virtualización de algunas funciones de gestión académica, basados en la publicación de textos, complementados con mayor uso de audio, video y comunicación digital de una sola vía para facilitar la apropiación al estudiante. El tercero se relaciona con el uso de plataformas virtuales para digitalizar e integrar las diversas funciones de la educación superior de mayor actividad y uso de herramientas. Por último, el cuarto se caracteriza por el uso de plataformas virtuales que integran las diversas funciones, así como de estructuras educativas renovadas con herramientas para facilitar los aprendizajes como plataformas multirruta, objetos y materiales modulares de aprendizaje que permiten personalización por parte de cada estudiante. La metodología fundamental de trabajo es la indagación, la solución de problemas y la investigación mediante aprendizajes autorregulados e interactivos bidireccionalmente, para los cuales las herramientas digitales son fundamentales, tanto para los estudiantes presenciales como remotos. Además de la mediación tecnológica y pedagógica, otras categorías de interés de la investigación están relacionadas con la interacción e interactividad en los ambientes virtuales de aprendizaje, como conceptos que aportan elementos sobre la naturaleza de las transformaciones que deben asumir los actores educativos, particularmente maestros y estudiantes. La interacción es el proceso efectivo de comunicación en el cual los participantes pueden ejercer su presencia a través del discurso y visibilizar afectos y conocimientos que implican la comprensión del contenido de las emisiones, de la situación comunicativa y el contexto, entendiendo entonces a la interacción siempre como comunicación con otro distinto a uno mismo, donde mediante este proceso los sujetos sociales adquieren capacidad reflexiva para verse a sí mismos. Con respecto a la relación entre interacción y educación, es necesario tener en cuenta que algunas teorías como la de Franco y Naranjo proponen cómo el aprendizaje situado se localiza en las relaciones y las redes de las actividades distribuidas. Así, el conocimiento es parte y producto de la actividad.
De esta manera, aprender y hacer son acciones inseparables. Los estudiantes deben comprender en un contexto pertinente y el diseño de las actividades de aprendizaje se convierte en una tarea básica. En este sentido, desde la perspectiva constructivista existen varios factores que deben interactuar para lograr un aprendizaje significativo: la construcción, la reflexión, la actividad, la complejidad y la autenticidad de las tareas. Suárez y Gross sustentan que la interacción, los flujos sociales y las entidades se construyen en un entorno donde la web brinda un escenario tecnológico, representacional, multimedia, multimodal y reticular, sin centro, sin frontera, sin exterior. Es decir, se configura nuestra forma de ser y de estar. Un ambiente virtual de aprendizaje se debe entender como un espacio nodo con una dinámica comunicativa de sociedad-red. Estos planteamientos sustentan que aprender en red es una transición de la interacción a lo colaborativo. La interacción en la educación, mediada a través de los ambientes digitales, adquiere vital importancia porque posibilita el encuentro entre los actores educativos en forma asincrónica y el manejo del tiempo y las estrategias de desarrollo de actividades. Se deduce que la educación digital no es interactiva por sí misma, porque precisamente depende de la propuesta didáctica y pedagógica, que debe ser explícita, descriptiva y participativa, con frecuencia y longitud determinadas. Como menciona Levy, las tecnologías intelectuales como memoria humana, imaginación, percepción y razonamiento, con soporte en la virtualidad, ilustran algunos ejemplos de relación, como la memoria con las bases de datos e hiperdocumentos, la imaginación con simulaciones, la percepción como sensores digitales, la telepresencia y realidades virtuales y el razonamiento a través de la inteligencia artificial, modelización de fenómenos complejos, entre otros, para desarrollar nuevas formas de aproximación al conocimiento. A manera de conclusión de esta presentación, compartiré algunas ideas. De los planteamientos anteriores, podemos observar cómo la interacción es fundamental para la adquisición de aprendizajes y para la construcción de conocimiento. Se sustenta que la interacción se convierte en uno de los cambios de la educación digital que posibilita el encuentro con otros sujetos en el mismo lugar, momento, situación y aspectos que componen la presencia. Esta es asincrónica, se manifiesta a través de los elementos diferentes a la corporalidad, como la escritura, los símbolos y emoticones, entre otros. Por esta razón, en los espacios educativos basados en lo colaborativo, como foros o wikis, la presencia se expresa en prácticas discursivas, escritas, que producen lazos sociales, roles, ideas y se promueve la construcción de conocimiento. Las tecnologías se convierten en componentes de la mediación que facilitan la comunicación, la interacción y la transposición del conocimiento a una propuesta de conocimiento didáctico que pueda ser comprendida por el estudiante dentro de una perspectiva educativa, intencionada, creativa y participativa, que entre estudiantes se debe conocer cómo se aprende, se transmite y se intercambia con otros sujetos y con los medios. Es así como el rol del tutor en ambientes virtuales de aprendizaje dispone de nuevos lenguajes como el hipertexto y las tecnologías web 2.0 que permiten enlazar diferentes contenidos que generan posibilidades dinámicas para implementar estrategias didácticas. Por otro lado, estos ambientes son una herramienta que permite orientar y controlar una acción que, en función de lo tecnológico y pedagógico, opera durante el proceso de aprendizaje, aspectos que el profesor debería incorporar a su práctica y comprender que la mediación tecnológica es un proceso de comunicación social complementado con medios que favorecen procesos de generación, uso y apropiación del conocimiento. Por último, lo colaborativo que se posibilita en la interacción dentro de la educación digital ofrece caminos y rutas todavía poco explorados. Para cerrar, me gustaría que se formule el proceso de enseñanza. ¿Qué transformaciones debo realizar para potenciar la autonomía del estudiante y su relación con el contexto? Muchas gracias.
Espera, ¿quieres que saludemos o algo así? ¿O solo quieres que empiece así, de lleno? Diego va a empezar hablando y, Ok. Y ya está. Le seguimos la corriente. Ya está grabado. Sin clases por el coronavirus de Wuhan, el gobierno italiano ha decidido cerrar hasta mediados de marzo todas las escuelas y las universidades del país en un drástico intento de frenar la propagación del COVID-19. Una medida que en Palacio Nacional de las Autoridades de Salud de México han confirmado 3 casos de personas con coronavirus desde nuevo coronavirus. China has reported a 50% rise in the number of people who've died of COVID-19 in the city of Wuhan. Muy buenas noches. Son las 19:01 de este sábado 28 de marzo de 2020. Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, y esta es la conferencia de prensa diaria sobre la situación del nuevo coronavirus, la epidemia de COVID en el mundo y en México. En esta ocasión queremos compartir un mensaje de especial importancia para que la sociedad pueda tener una noción clara e inconfundible del momento de oportunidad que vivimos y de los riesgos que implicaría el desaprovecharlo. Vaya, qué extraño es pensar en un aula virtual. ¿Cómo será? No puedo trasladar todo al medio, hay que trabajar el contenido en función de las posibilidades digitales que tengo a la mano y, claro, de los alumnos. ¿Ya inicié sesión? ¿Hola? ¿Hola? ¿Están ahí? Tantos días en cuarentena y esto ha pasado en y con la educación. Primero, nos replanteamos las plataformas para comunicarnos y funcionó en algunas ocasiones, pero en otras no. Y la verdad es que ahí sí me parece que hacen falta muchos más ejercicios reflexivos sobre lo que estamos viviendo. Considerando el grupo y las circunstancias del alumnex, ¿cómo se sentirá? Nosotros también buscamos nuestro rumbo, en nuestros proyectos, en nuestras formas de hacer, en nuestras formas de actuar con nuestros estudiantes, en nuestras formas de ver el mundo. Lunaciente, Sara Bringas. Me voy tras el remolino de pájaros para ver si me prestan sus alas. Ya me salen plumas en las sienes. La velocidad es la forma del éxtasis que a una máquina. A partir de entonces, su propio cuerpo queda fuera del juego y se entrega a una velocidad que es incorporal, inmaterial, pura velocidad, velocidad en sí misma, velocidad éxtasis. No quiero no querer. No quiero no querer. No quiero no preguntarme. No quiero ser. No quiero no escucharlos. No quiero no afectarme. No quiero no nombrar. No quiero no ser lo que quiero ser. No quiero no hundirme. No quiero no dudar. No quiero no cuestionar. No quiero no ver, mirar, observar. No quiero no detenerme a revisarme. No quiero no parar a escuchar a otros. No quiero suponer. No quiero no querer. No quiero no amar. No quiero no entender. No quiero sí entender. Aceleren y corran sin sentir. No quiero no parar a escuchar a otros.
cuchillo caliente. ¡Todos a sus puestos! Con ganas, con determinación, con coraje, con un gran compromiso. Pues por correo. Cumplo con todas. Las formas, cómo nos formulamos, volvernos a ver este semestre y ver cómo los horarios y demás. Perdón, hay alguna forma de trabajo, por ejemplo. Las antimesas. Las... Yo no. Edúcate para la vida. Seguro. Tienes 8 alumnos, nosotros tenemos 30 en cada grupo. No puedo decir que no me cuestionen, pues es algo que yo desde entrada te digo que a mí no me va a pasar. Sorry. ¿Y por qué no? O sea, que me digas que a mí no me cuestiones algo, perdón. ¿No? ¿Y por qué no? Ese cuchillo caliente. ¡Todos a sus puestos! Con ganas, con determinación, con coraje, con un gran compromiso. Cumplo con todas. Con coraje, con un gran compromiso. Pues por correo. Cumplo con todas. Las antimesas. Con ganas, con determinación, con coraje, con un gran compromiso. Seguro. Las antimesas. Cumplo con todas. Edúcate para la vida. Seguro. O sea, que me digas Las que no me antimesas. cuestiones algo, pero decir que no me cuestionen, pues es algo que yo desde entrada te digo que a mí no. Edúcate para la vida. Seguro. Que a mí no me cuestiones algo, perdón. No puedo decir que no me cuestionen, pues es algo que yo desde entrada te digo que a mí no me va a pasar. Sorry. O sea, que me digas que a mí no me cuestiones algo, perdón. ¿No? Ese cuchillo caliente. ¡Todos a sus puestos! Con ganas, con determinación, con coraje, con un gran compromiso. Hay mucho camino. No sabemos cómo es, pero estamos aquí. Y lo hacemos así. Antes mitoteando. Lo que vas a decir lo sostengo. Mira, entró Rubén. Sí, ya llegó Rubén. Estaba perdido entre los 10,000 millones de links que hay en el. O sea, me metí al de prueba y error, luego me metí a otros.